Pero me siento. Sí, por favor, por favor. No, es que no quiero desplazar a Diego. El doctor ya está desplazado desde que nació. Sí, por favor. Y con este. Con este, porque este sería para el voto, ¿verdad? Para el doctor, ok. Sí. Perfecto. ¿Su nombre, abogado, por favor? Mucho gusto, buenos días. No. Ah, perdón. Federico Méndez Natarén. Federico Méndez. Méndez. Natarén. No. Acá se está acá. Natarén. Ya tienes. Buenos días, ha llegado el momento de descubrir, porque es Biosfera Radio, descubre tu mundo, de descubrir el mundo de la biodiversidad, de descubrir, sí, la problemática, pero también los proyectos exitosos que en materia de biodiversidad, áreas naturales protegidas, se están aplicando en el estado de Chiapas. Hoy la segunda entrega, porque ustedes lo pidieron, de una charla con un gran amigo, el biólogo Adrián Méndez Barrera. Él es titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para la región de Chiapas, la región de Oaxaca y la región de Costa de Guerrero. Perfectamente. Todo está listo para que iniciemos una emisión especial, la última en vivo de este 2018 de Biosfera Radio. Descubre tu mundo. El rap de las áreas naturales protegidas, porque se acaba de manifestar en esta cabina de transmisiones el espíritu del doctor Ernesto Velázquez, y bajo el grito de ¡Doctor Velázquez! ¡Milagro que llegaste! Ahí ya te estoy transmitiendo. Sí, doctor, pero el micrófono está de este lado. Perdón. Exactamente. Ya estamos aquí, se nos hizo un poquito tarde. Como es ya una costumbre, sí, doctor. creo que ya se está volviendo una costumbre. Una costumbre. Bueno, pues el día de hoy, ustedes lo están escuchando. Voy a dejar que corra un poquito la música porque está muy pegajosa. Tengamos que comer. La flora, la fauna de nuestro país se ven afectadas desde la raíz. No a la indiferencia, no a la apatía. Genera tú el cambio que debe ser hoy día. Genera tú el cambio que debe ser, que tú debes ser hoy en día. Porque hablar de áreas naturales protegidas es hablar de un respiro que se le está dando a la naturaleza en nuestro país, en el estado de Chiapas particularmente, uno de los estados con mayor biodiversidad con que cuenta nuestra República Mexicana. Entonces todo está listo para que iniciemos esta emisión especial de Biosfera Radio, Descubre tu Mundo. Experto en peces acá de Biosfera Chiapas. Biosfera Radio. Descubre tu mundo. Nuestro objetivo, Contribuir a la divulgación de la ciencia. a través del periodismo ambiental, Hablemos de biodiversidad. naturaleza, Medio ambiente. noticias. Entrevistas. Biosfera Radio. Descubre tu mundo. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Y el profesor investigador, doctor Ernesto Velázquez. Biosfera Radio. Descubre tu mundo. Comenzamos. Las áreas naturales protegidas son las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano y que requieren ser preservadas y restauradas. Se crean mediante un decreto presidencial
y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Su reglamento, el programa de manejo y los programas de ordenamiento ecológico están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo según la categoría establecida en la ley. ¿Sabían ustedes que en México hay algo así como 176 áreas naturales de carácter federal? Qué bueno que hay estas zonas, porque la verdad es que el ser humano, el mexicano, es bien destructivo. Sí, y lamentablemente nuestros ecosistemas han sido víctimas de esa depredación, esa voracidad económica y todo lo que conlleva toda esta debacle en cuanto a valores, en cuanto a apreciación, en cuanto a comportamiento, en cuanto a civismo, que tanta falta nos hace en esta República Mexicana. 176 áreas naturales protegidas de carácter federal, algo así como, déjenme ver si lo leo bien, porque son 8 cifras, 25.394.779 hectáreas de áreas naturales protegidas. Y para hablar de áreas naturales protegidas, yo quiero dar la bienvenida a mi amigo, al biólogo Adrián Méndez Barrera y al abogado Federico Méndez Natarén de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Gracias por ese El público de Biosfera Radio se desborda de emoción porque están aquí nuevamente. Ustedes lo pidieron. Acuérdense que platicamos bien poquito con Adrián Méndez. Hoy lo vamos a dejar hablar porque hablo mucho. Doctor Velázquez, te saludo así, bajita la mano porque llegaste bien tarde. Sí, ya vi, está un poco sentido como siempre. Pero como siempre. Tienes la desvergüenza de no, lo que pasa es que de hace unos días para acá anda muy sentido después de que unos aguiluchas destrozaron a un gatito. Bueno, estamos hablando de fauna, Por eso, hay águilas en las áreas naturales. Biodiversidad, águilas, pumas. A veces se rompe el equilibrio ecológico cuando los felinos son presa de algunas aves mayores, pero no pasa nada, doctor. Hay águilas arpías y hay algunos gatitos montés, ¿no? Y eso es muy representativo. Mira, doctor, que no me tienes nada contento el día de hoy. Del sureste mexicano, es parte de la biodiversidad y además es parte de nuestras áreas naturales protegidas. El águila arpía vivía, porque bueno, ya se tiene poca información, en parte de la reserva de la biosfera Montes Azules, sí, uno de los macizos montañosos o de bosques más importantes del sur del país, y dominaba esos bosques. Y bueno, hoy, hace unos días se vio renacer esa garra. Ya que dejamos que se desahogara el doctor porque tenía que decirlo, les quiero recordar que estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de la frecuencia 102.5 FM Radio Unicach y a través de las redes sociales Facebook Live, a través del muro del doctor Ernesto Velázquez y Bios 10. En este momento a nuestros amigos de las redes sociales, buenos días. Ahora sí, biólogo Adrián Méndez Barrera, abogado Federico Méndez Natarén, bienvenidos, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias, muy buenos días. Gracias. Muy bien, biólogo, pues hace 2 semanas dejamos Adrián. Te digo Adrián, no te digo biólogo. No, muy bien, Adrián. Okay. Perfecto. Dicho lo dicho. Oye, qué feo sentí, qué feo sentí a mí Alcázar, de veras, qué feo sentí ahorita porque yo de acuerdo a su investidura, ¿no? Está bien, Adrián. Hace 2 semanas. Sí, lo vi achicopalado. Sí. No, pero es parte de romper el hielo. Mira, doctor, estamos en radio y se habla frente al micrófono. Hace 2 semanas, Adrián Méndez, hablamos de la importancia de las áreas naturales protegidas por cuestiones de agenda, tiempo. Dejamos para esta ocasión una segunda entrega. El público nos pregunta, nos han escrito y nos dicen, bueno, ¿por qué tanto alboroto? Y así me lo dijeron, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto argüente con que haya o no haya áreas naturales protegidas? Y le digo, mira, yo no te voy a contestar, pero te invito a que escuches el programa del martes. Y ahí está la pregunta, ¿por qué son importantes las áreas naturales protegidas? Es de que la humanidad en general, a lo largo de toda su historia, hay que ver dónde se asienta la humanidad, en las costas, ¿no? En los ríos. Sí. Se ubica incluso las ciudades donde hay agua, ¿no? Donde hay peces, donde hay leña, etc. Bien, quiere decir que la humanidad toda su vida ha empleado de la naturaleza
algo que se llama servicios ecosistémicos. Muy bien. Es decir, de la naturaleza provienen muchísimas cosas, plantas que son medicinales, se regula el clima, o sea, nosotros podemos ir al Zapotal o podemos ir al Cañón y vamos a ver que es muchísimo más fresco ahí que aquí en el centro de Tuxtla. Agua, Sí. ¿no? Peces, contención del suelo, etc. Hay una serie de elementos que son fundamentales. Bien, la humanidad empezamos a comernos todo eso, a sacar más de lo que deberíamos de sacar, a extraer de una forma y desechar de otra. Y entonces, incluso parte de la humanidad dijo, a ver, si vamos a este ritmo, ya no vamos a tener agua, ni suelos, ni peces, ni medicinas, ni nada. La humanidad dijo. La humanidad en general. La humanidad, ok. Y entonces un grupo de personas dijeron, hay que establecer algo que nos permita mantener esos servicios ecosistémicos. Y las áreas naturales protegidas mantienen esos servicios ecosistémicos. ¿Cuáles son? Uno es el de aprovisionamiento. De ahí obtenemos peces, leña, plantas de las cuales se extraen compuestos para las medicinas. Cierto, sí. Tomamos aspirina, ¿no? No es comercial. No. Y esa viene Puedes del decir hasta Salix, paracetamol, ¿no? si quieres. Okay. Del Salix, ¿no? Sí. Es un árbol. Tomamos ranitidina, ¿no? Sí. La biomolécula se aisló de un anfibio. Esos son servicios ecosistémicos de aprovisionamiento. Luego tenemos servicios ecosistémicos de regulación. La regulación de clima, lo que yo decía, que está más fresco, Sí. donde hay bosques. Vamos hacia San Fernando, hay más bosques, pues es más fresco, etc. Se regula el clima, se regulan inundaciones, se regula y se evita que se erosione el suelo. También tenemos servicios ecosistémicos que son de sostenimiento, como el agua, o sea, de dónde, vaya, estar sin agua, lo ha probado esta ciudad, ¿no? ¿Cuánto cuesta estar sin agua? Bueno, pues y de ahí estamos viene, rodeados de ríos, paradójicamente. paradójicamente. Y también otro servicio ecosistémico es el cultural, o sea, es nuestro escudo, el cañón del Sumidero, es decir, es cultural. La gente va a los parques nacionales, se inspira, le gusta, debería de ser como el gran orgullo del país, ¿no? Así es, las áreas naturales protegidas, como bien lo comenta el biólogo Adrián, nos ofrecen una cantidad impresionante de servicios ambientales. En el país se realizó una estrategia nacional de conservación. Ya comentábamos en el programa pasado que desde 1917 se crea el primer parque nacional en México, y a raíz de eso se estableció un programa para proteger parte de esta enorme biodiversidad y de estos servicios ambientales que de ello dependen. Entonces se creó este mosaico de áreas naturales protegidas, que ahorita le pediremos un poquito a Adrián que nos hable de las diferencias entre las distintas áreas naturales protegidas, porque cada una persigue un fin distinto. Sin embargo, tienen en común algo: proteger parte de este recurso biótico con que posee el país. Decíamos en uno de los programas pasados que México es considerado un país muy rico a nivel mundial, pero tiene una característica muy particular. Su riqueza biológica no se concentra, estimado Carlos, en un área en particular. Es decir, lo que contenemos en el centro del país, en el desierto de los Leones, es muy distinto a lo que posee Chiapas, Claro. y totalmente diferente a lo que hay en la península de Yucatán, lo que hay en la Baja California, lo que hay en el desierto norte de nuestro país. Esto creó un problema al principio, porque si necesitábamos proteger la biodiversidad de este país, considerado uno de los 12 países megadiversos del planeta, necesitábamos crear un mosaico de áreas naturales protegidas que conservara parte de la riqueza biológica del norte del país, del centro del país, de la zona de la península de Yucatán, y por supuesto esta enorme riqueza que provee el sur del país. Y bueno, y Chiapas
es un ejemplo de este mosaico de áreas naturales protegidas, porque subimos a los altos de Chiapas y tenemos los bosques de pino encino, que son hábitats exclusivos de ciertas especies de animales y vegetales, pero bajamos tantito, solo 40 kilómetros, estamos ya en las selvas medianas, y alrededor de Tuxtla hay varias ANP o parques estatales que protegen distintos mosaicos. Uno de nuestros emblemas es el Parque Nacional Cañón del Sumidero, pero tenemos Mactumaxá. Y si bajamos hacia la costa, estamos entrando a la zona de los manglares, uno de los ecosistemas más ricos y que provee la mayor cantidad de servicios ambientales junto con las selvas tropicales y los arrecifes de coral. Muy bien. Aquí hay una constante. Sí, qué bueno que haya áreas naturales protegidas, qué bueno que haya habido esta iniciativa para evitar la depredación de los ecosistemas por esta constante que se llama ser humano. Y el ser humano, como bien lo apuntaste, se ha servido con la cuchara grande de los recursos naturales desde que pisamos la faz de la Tierra. Y para que no acabemos con estos ecosistemas, pues nosotros mismos nos aplicamos leyes que nos cuesta mucho trabajo entender y obedecer. Y si tú me permites, Adrián, quiero aprovechar la presencia del abogado Federico Méndez Natarén. Él es el abogado general de la CONAM a nivel regional. ¿Por qué, abogado? Dime, ¿por qué tú que te hablas de tú con las leyes? ¿Por qué el ser humano le cuesta tanto trabajo obedecerlas y las interpretamos a nuestro libre albedrío? Platícame de esto. De una manera muy clara, muy abierta ante la sociedad, debemos de identificar que no es toda la sociedad. Sí. Son pseudolíderes, gente sin escrúpulos, gente que tiene una verdadera deficiencia en valores, gente que ha ostentado algunas posiciones fuertes en relación al grueso de la sociedad, que ha engañado, que ha mentido y ha habido eco en algunas de estos discursos o de estas actividades. Afortunadamente somos más las personas que nos preocupamos y nos ocupamos de la cuestión de la legalidad. La sociedad en sí es buena, entiende, comprende, y no solamente eso, sino que hoy en día se ha convertido verdaderamente en un aliado, en un vigilante social de las áreas naturales protegidas y de todos los recursos naturales que en nuestro bello estado existen. Muy bien, muy bien. Adrián, hay comunidades que están dentro de las áreas naturales protegidas, y aquí hay dos lados de la moneda. Estos pseudolíderes que se aprovechan de la ingenuidad o buena voluntad de estas comunidades, y está la comunidad misma que durante cientos de años quizá han tenido su hábitat en armonía o de manera conjunta con los elementos que componen al ecosistema en cuestión donde se encuentra el área natural protegida. ¿Es correcto esto? Sí, nada más incorporo otro elemento aparte del legal, que es la economía. Sí. Ha habido incluso en términos globales la idea de que algo que se denomina la tragedia de los comunes. Si hay un elemento de la naturaleza, ha habido también personas, empresas, etcétera, que dicen de que se lo lleve a otro, a que me lo lleve yo, me lo llevo yo. Y entonces genera esta tragedia de los comunes, es decir, yo aprovecho, ¿no? Sí. Un poco lo que decía Federico, algunos de una forma, otros de otra. Pero afortunadamente hay modelos que seguir. Es decir, a ver, espérame, no, la naturaleza, claro que se puede usar, aprovechar, pero hay límites, ¿no? También en la economía. O sea, la economía no puede ir creciendo y la riqueza de una persona ilimitadamente. Hay límites. Y eso hay que entender. Poner los límites como sociedad de ese crecimiento de la economía y que haya desarrollo de la economía, que es distinto, ¿no? ¿Qué hacen estas comunidades? Y que ya tenemos ejemplo. Bueno, primero ya se dieron cuenta que si se sigue extrayendo igual, en poco tiempo, muy poco tiempo, sus generaciones, las que vienen, ya no van a contar con ese recurso. Sí. Y entonces se va. Y estoy hablando de turismo,
pesca, madera, ¿no? Principalmente. Por lo tanto, han puesto reglas. Y tenemos ejemplo, por ejemplo, en la Encrucijada. Ya hay sociedades de pescadores que han establecido límites en la pesca. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué tamaño? Cuando antes extraían de manera indiscriminada. Esto ya es una realidad. Esto es una realidad. Ahí felicito desde aquí a Hernando Aguilar, que es el director de allá de la Reserva de la Biosfera de la Encrucijada, sí, que ha estado haciendo un muy, muy buen trabajo, muy intenso, muy difícil, pero ya hay sociedades cooperativas que están bajo esas reglas propias de sustentabilidad, ¿no? Muy bien. Doctor Ernesto Velázquez, tú eres ictiólogo y una de las grandes riquezas con que cuenta el estado de Chiapas es su producto marino, acuático, no nada más del mar, sino también de la zona de ríos, mares, lagunas y demás. Las áreas naturales protegidas son ese reservorio también de fauna ictiológica, y esa sobreexplotación que ha venido realizándose durante muchos años ha causado un impacto que en algunos casos amenazaba con ser irreversible. ¿Estamos en lo correcto? Así es, parte de las áreas naturales protegidas, dentro de su papel fundamental, en un inicio era justamente conservar o proteger todo y casi mantenerlo de manera intacta, ¿no? Después hubo un cambio en la percepción de la conservación y nos dimos cuenta que los recursos necesitan ser manejados, porque dentro de las áreas naturales protegidas, como bien ya lo han planteado, hay comunidades, y había comunidades inclusive antes del decreto de las áreas naturales. Y privilegiaban su economía antes de la conservación. Antes de la conservación. Pero hay ejemplos de comunidades, por supuesto, que han vivido de manera armónica con la conservación de sus recursos naturales. Un ejemplo de ellos ya muy citado es el de los lacandones, ¿no? Que estuvieron y que han habitado la reserva de la biosfera Montes Azules por mucho tiempo y se han convertido inclusive en protectores de sus recursos naturales. Y un poco tiene que ver con lo que planteabas hace rato. En la reserva de la biosfera, la Encrucijada, antes del decreto, están muchas comunidades pesqueras, ¿no? Que usan de manera cotidiana sus recursos pesqueros como base de su alimentación principal. Y economía. En la parte de su economía. Pero ¿cómo lidiar con el tema de la protección, de la conservación y el uso de los recursos naturales? En este caso la pesca ha sido uno de los problemas más grandes que se enfrentan los manejadores de las áreas naturales protegidas. ¿Y por qué lo digo así? Porque a los peces y a los recursos acuáticos, a excepción de cocodrilos y tortugas, los vemos como comida y no lo vemos como biodiversidad. Es decir, está muy limitada el uso de la fauna, como cocodrilos, como tortugas, como la fauna, las grandes aves. Extraer esta biodiversidad de las ANPs está bastante regulada, y aquí quisiera que el abogado nos hablara un poquito de por qué estas diferencias. Pero nosotros podemos estar extrayendo peces casi a diestra y siniestra y con pocas limitantes. Y siempre les he dicho a mis estudiantes y aparte de los colegas, ¿por qué a los peces los seguimos viendo como comida y no como biodiversidad? Es decir, tú puedes ver a un pescador extraer una sarta una ensarta, una cantidad... Porque están sabrosos, doctor. No, pero también son sabrosos los cocodrilos, pero también son sabrosas las tortugas, pero también son sabrosos otros recursos que forman parte de la biodiversidad. ¿Y por qué los peces los seguimos viendo como comida y no como parte de la biodiversidad? Esta es una percepción que hemos tenido la comunidad en general, y bueno, también los que están al frente de la toma de decisiones, sí, ¿no? Desde su experiencia es parte de lo que valdría la pena discutir un poco. Muy bien. Ahí está la pregunta entonces para el abogado Federico Méndez Natarén, ¿sí? Hay una ley que regula todo esto, una ley federal, es la ley de equilibrio ecológico y la protección al ambiente. ¿Qué nos dice sobre las áreas naturales? Yo quisiera hacer un comentario antes de entrar en materia, y como máxima constitucional tenemos el artículo 1 y el artículo 4, en donde se consagra prácticamente que el gozar o el tener un medio ambiente sano no solamente es algo escrito en una máxima
como es nuestra Carta Magna, sino Sí. que también está vinculado con los derechos humanos. Es por ello que este binomio de, entre comillas, muy reciente regulación ha permitido fortalecer una legislación especial como es la Ley General de Protección al Ambiente y el Equilibrio Ecológico, la cual tiene su reglamento específico en materia de áreas naturales protegidas. Esta ley establece diversas modalidades de áreas naturales protegidas, dentro de las cuales podemos encontrar los parques nacionales, las reservas de la biosfera, las zonas de protección de flora y fauna, los monumentos naturales y sobre todo los santuarios, desde luego, y sobre todo también volviendo al tema de las comunidades y de la vinculación de la sociedad, se establece una modalidad muy interesante que es áreas voluntariamente destinadas a la conservación. Las primeras que mencioné son evidentemente constituidas a través de un decreto del Ejecutivo, en este caso federal, pero también lo puede haber por el Ejecutivo estatal en sus diferentes niveles de órdenes de gobierno, pero tratándose de esta área voluntariamente destinada a la conservación, es cuando el propio, valga la redundancia, propietario de las tierras lo destina de manera voluntaria y por un tiempo determinado, mínimo de 15 años, para su conservación. Muy bien. Eso habla del empoderamiento del tema ambiental en la sociedad, de la protección y de la verdadera vocación, porque esto es una vocación más que una profesión. Muy bien, muy bien. Doctor Velázquez. No, es que quería aprovechar que está cualquiera de los dos que nos comentara, sobre todo para nuestro público general, fuera del ámbito de los biólogos, que más o menos sabemos las diferencias entre las distintas ANP, ¿no? Para el público general, ¿cuál es la diferencia entre un parque nacional, entre una reserva de biosfera, entre una reserva estatal o entre un santuario, ¿no? Monumento. O entre monumento un monumento natural, todas las distintas modalidades, porque cada uno persigue un objetivo distinto. ¿Por qué y cuáles son un poco las diferencias entre cada una de ellas, ¿no? A ver, rapidísimamente, porque tengo información de último momento, De nuestro que departamento. de investigaciones especiales, que el biólogo Adrián Méndez tiene que seguir con su agenda. Entonces, rapidísimamente, biólogo Adrián, platícanos, ¿cuál es la diferencia entre uno y otra figura? Mira, los parques nacionales, Sí. el objetivo es mantener básicamente el paisaje. Y entonces hay cosas que no se permiten dentro de un parque. Las limitantes, ¿no? Ahí no se permiten los asentamientos humanos, ¿no? La extracción con fines comerciales, Sí. principalmente, y se enfoca mucho hacia mantener este servicio ecosistémico del que hablaba, Sí. del paisaje. Y estamos hablando del Parque Nacional Cañón del Sumidero, Palenque, Montebello, ¿no? ¿Son 3 parques que hay? Ajá, de los que En tenemos Chiapas. aquí. Muy bien. Luego tenemos las reservas de la biosfera. En las reservas de la biosfera, ahí sí se permiten hacer muchas actividades, incluso la extracción, actividades de agricultura, de ganadería, pero tienen que ir acompañadas de prácticas y modelos que sean amigables con el entorno. Básicamente la reserva de la biosfera es como modelos donde las personas habitan y producen de una forma sustentable. ¿Cuántas ANPs hay de esa modalidad en Chiapas? Mira, tenemos la Encrucijada, ¿Una? tenemos la Tacaná, el Triunfo, la Sepultura, el Ocote, Montes Azules, 6. la Sí. Cantún, y creo que ahí 7. estamos. 7 áreas naturales áreas protegidas. Muy bien. Luego tenemos monumentos naturales, es decir, lugares donde el paisaje o el paisaje natural se combina con otra cosa. Por ejemplo, las zonas arqueológicas, pero también se pueden combinar con rocas o con una serie de cosas, y que son monumentos. Y ahí tenemos Bonampak, Yaxchilán, Palenque. no, porque Palenque está Palenque en el es Parque Nacional, Yaxchilán y Bonampak. Entonces son 2. Ajá. Luego tenemos los santuarios, la parte que
están decretadas para cuidar una especie en particular, por ejemplo las tortugas, y por eso tenemos santuarios o mariposa monarca, ¿no? Muy bien. Pero aquí no tenemos mariposa monarca, Claro. las tortugas, y entonces le das a cada una de estas. Hay áreas de protección de recursos naturales, es decir, hay agua y clima, entonces proteges el agua y el clima, por eso son las regulaciones, y hay cosas que se pueden hacer de acuerdo a zonas, subzonas, y cosas que están prohibidas en cada una. Perdón, antes, el santuario del manatí no entra en la modalidad de... Este tiene un decreto estatal. Ah, ok. Muy bien. Ellos tienen sus propias categorías. Este tema nos da para mucho porque está el aspecto legal, está el aspecto social, está el aspecto cultural, pero sobre todo el aspecto económico. Y Adrián Méndez, yo quiero invitarte. Este es el último programa en vivo del año que tenemos, pero quiero invitarte para que en este 2019 sigamos desarrollando este tema, porque el conocimiento nos abre la perspectiva, nos abre, nos motiva a la reflexión sobre todo y entender que somos parte, nos guste o no nos guste, de un gran mecanismo perfecto que nosotros estamos abusando mucho, demasiado de él. Adrián Méndez, muchas gracias. Déjame dar un número, por favor. un dato, porque la gente a lo mejor se queda, oye, qué padrísimo para los pescados, Sí. o para los que viven allá. Pero el tema es, y a mí, en una ciudad, ¿qué? Con las áreas naturales protegidas, fíjate, Sí. 8 de las ciudades más importantes de México dependen del agua de las áreas naturales protegidas, Claro. incluyendo Tuxtla. Tuxtla Gutiérrez. Sí. Entonces, para que también la gente de las ciudades sepan que de ahí viene su agua. Pues ahí tenemos tarea para el 2019. Y antes de que se vaya hay que comprometerlo para el 2019, porque es un tema muy relevante para el país, para el Estado, que nos ayude a coachar para que tengamos a un representante de las áreas naturales, Sí, sí, un sí. director de una reserva, un director de un parque nacional que nos vengan Es que te perdiste por llegar tarde, ya sí, lo sí. habíamos establecido la estrategia. Ya y quedó. No te voy a decir quiénes, pero mira, tenemos unos programas para empezando 2019 que no, la competencia se va a morir de la radio, así como los aficionados de los Es que no hay Pumas. competencia, Garly, no hay competencia. Bueno, ahí te lo Sí, voy a con contar. sus Nuestro agradecimiento, biólogo Adrián Méndez Barrera, abogado Federico Méndez Natarén, muchísimas gracias. Biosfera Radio Descubre tu Mundo es un foro abierto para la participación y agradecemos su apoyo. No, pues muchas gracias, doctor Gracias. Carlos. Claro. Y gracias por abrir esos espacios, porque eso nos permite la interlocución con la gente. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias. Nosotros nos vamos rápidamente a Comitán, Amin Alcázar, porque Lulú Corso nos va a hablar de áreas naturales protegidas y regresando tenemos un enlace vía telefónica hasta la Ciudad de México con el biólogo Amado Ríos Valdés, que nos va a hablar precisamente de la importancia también de las áreas naturales protegidas a nivel nacional. Vamos con Lulú Corso. Ahí le preguntas a Mario qué pasó con Carlos. Ah, ok. Se la dejo. Perfecto. Pero abierto. Sí, sí. Pregúntale qué pasó con Carlos Timoteos, cómo que tiene un permiso dentro de un área natural protegida. Sopas, claro. Abogado, un placer. A la orden. Cuídate mucho. Gracias. Gracias por invitarnos. Abogado, gracias. Quedamos entonces. Quedamos. Suerte. Dale, gracias. Lulú Corso, sí, Lulú Corso, dice ecológicamente. Estás escuchando Biosfera Radio Descubre. Mira, yo te sugiero. Ah, sí, cierto, estamos Es en vivo. mejor ser rey de tu silencio. Yo te sugiero que esclavo cierres de tus palabras. tu transmisión y la vuelvas a abrir porque la tienes volteada. William Sí, porque Shakespeare. no se contenta de No lo sé, tu teléfono está bien chafa, doctor. Normalmente es cuando le vas a la América. No puede ser, ¿a poco? Ecológicamente, con Lulú Corso. Hola, hoy vamos a hablar de las áreas naturales protegidas. Son porciones y espacios terrestres. No, regresa directamente con que están protegidas por mandato Luego, gubernamental, sí, declaración de luego con ese y ya le damos pie al biólogo Amado, ley ¿sale? ambiental del estado de Chiapas. En Te digo, Chiapas cierra la poseemos transmisión. 46 Ciérrala. áreas naturales protegidas. Ciérrala, sí, y este y vuelve nuestro a poner. país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial de los considerados megadiversos. Y específicamente Chiapas posee 7 de los 9 ecosistemas más representativos de México. Somos muy afortunados de vivir en un medio Es que desde un natural tan principio, doctor. abundante, ya que ostentamos el Ah, segundo ¿para qué? lugar nacional en biodiversidad. No sé qué le haya
ella sería esta. 1 de cada 3 especies de Parece un anfibios, ponte guapo, 1 de porque, cada No, 4 yo siempre, doctor, especies de la envidia te reptiles, corroe. 3 de cada 4 especies de aves, 1 de cada 2 especies de Ahora sí. mamíferos y 1 Este, de cada jálate 3 ese, especies jálate de ese. flora Sale de de nuestro cabeza, país. No sale de cabeza, más bien tienes que hacerlo más para área atrás. natural protegida, basados Ahora sí. en la Ley General del Equilibrio Más o menos. Ecológico y la protección al ambiente, Bueno. que en el artículo Chao, se me 76, fue, referente al se me fue. Sistema Nacional de ¿Por qué? Áreas Naturales Protegidas, Es que tienes que ir menciona que a la atender un Secretaría asunto legal, integrará doctor. al Sistema Por eso Nacional por eso de andaba Áreas con el Naturales abogado. Protegidas. Llegaste con el tarde, doctor. propósito de incluir Sigues al festejando, mismo sigues festejando áreas el triunfo de que tus por gatitos, biodiversidad digo, de y tus características guajolotes. ecológicas sean consideradas de Me saliste especial caro, relevancia en el las país. tapas. Pero Por está muy poner un sabrosa. ejemplo, Ya sé menciona cuándo las te voy a lagunas cobrar de las tapas. Montevideo, ¿Cuándo ya vas a que volver? el El jueves turismo que mal vamos a ir a ver planeado a la las está América Cruz Azul, extinguiendo te voy a junto invitar y con te su vas a flora cobrar y las tapas. fauna. Hijo. Nuestros manejos Ah, bueno. somos inmensamente No, me sales ricos, caro, aún doctor. Me después sales del caro. maltrato Es que ¿cómo y te abuso atreves que a apostar ejercemos con contra el No, medio no, ambiente. no, Hoy te invito ganaron a ser bien, ya, no consciente digo otra de cosa, nuestro ganaron gran tesoro bien. y a Nuestro amigo protegerlo que de es manera pumista de hueso contundente. colorado. Desde Para hace vivir muchísimos años. ecológicamente. Por Soy supuesto, Lulu soy Corso, americanista, periodista y pero promotora del cuidado eso no al es una medio pequeña ambiente. No, no, no se Correo está escuchando, electrónico doctor. es Cuando hablas de la América no se escucha. exitosnewsmedio, No, siempre mete un ruido arroba extraño ahí. hotmail Bastante. punto com. Como gordo, 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 gordo. así como es. Están escuchando Biosfera Radio, explora tu mundo. Este sello nos dice que tenemos un tema muy importante y yo quiero saludar hasta la Ciudad de México al biólogo Amado Ríos Valdés. Biólogo Amado Ríos, muy buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Ernesto. Solamente que estoy en San Francisco, California. No me digas. Wow. No me digas. Oye, qué envidia. Amado, biólogo Amado. ¿Cómo estamos? Acá andamos dándonos un paseo por los bosques de Boyerwood. Muy bien, pues afortunado y muy agradecidos nosotros de que nos hayas tomado la llamada. Te tuvimos ahí algunos minutos por cuestiones de que estamos ya terminando la entrevista con el biólogo Adrián Méndez Barrera. Biólogo Amado Ríos, 2018 termina. Todo un reto para la cuestión medioambiental, no nada más en Chiapas, sino a nivel nacional. Y 2019, ¿qué escenario le depara a las áreas naturales protegidas desde la perspectiva de Amado Ríos Valdés? Pues mira, yo creo que las áreas protegidas federales, sobre todo se decretaron áreas protegidas en el mar, para proteger, para conservar los recursos marinos. Toda la parte del Caribe mexicano, desde Yucatán hasta Quintana Roo, toda la parte del Pacífico mexicano, desde Oaxaca hasta Nayarit, buena parte del Golfo de California, etcétera. Creo que es una muy buena base. Sin embargo, hay que profundizar en acciones que permitan que se regulen de manera más clara las áreas protegidas. Y también que la gente, que los habitantes, que los usuarios, que los propietarios de las tierras pueden usarlas de manera más consciente, de manera más sustentable, más equilibrada, de manera tal que podamos asegurarnos estos recursos para toda la vida y para muchas generaciones. Yo diría que, por ejemplo, una cosa que habría que hacer, y lo lanzo así como una propuesta a nivel nacional, sí, habría que imponer un impuesto adicional en el agua, en la electricidad, en alimentos, porque muchos de ellos dependen que en la sierra, en los montes, la gente conserva sus bosques. Y la gente conserva sus bosques sin recibir nada a cambio prácticamente. Pero el agua que nace allá en los bosques, en la sierra, por ejemplo, en la Sierra Madre, allí en el Triunfo, allí en la Sepultura, sí, esa agua baja, limpia, irá a los ríos, a los manantiales. Esa agua limpia alimenta a gran cantidad de seres humanos y ecosistemas. Pues esa agua limpia se conserva limpia, baja limpia, porque arriba la gente está muy pobre, conserva los bosques. Yo digo que sería muy justo que igual, por ejemplo, CFE, que por eso que esa agua limpia, para construir energía, le agregue
agregar un impuesto para que el usuario pagara al campesino, al pequeño propietario, esa conservación de los bosques. Estimado Amado, buenos días, un placer saludarte nuevamente. Tendría sus riesgos un impuesto más, que al final de cuentas el riesgo es de que se lo podrían cargar a los propios locales y no a los empresarios. Es una buena idea, habría que meditar y discutir sus pros y contras, ¿no? Y yo quisiera aprovechar un poco Ajá. Yo lo que te digo es que es muy fácil pedirle a la gente que conserve sus bosques. Es muy fácil. Claro. Sí. La bronca es poca para que se conserven y que sea beneficioso de ellos, de manera económica. Sí, pues parte de lo que discutíamos en el programa, ¿no? Antes del decreto de las ANP, muchas de las comunidades asentadas en estas áreas, por supuesto que dependían del uso y manejo de sus recursos naturales. Imponemos las áreas naturales protegidas y tienen mucha regulación para el uso de sus propios recursos y se quedan sin el uso, sin mucho de sus ingresos, y quienes usamos las áreas naturales protegidas, usamos en términos generales, pero bueno, básicamente hay ciertas empresas que usan mucho más, sobre todo el agua, que es uno de los grandes recursos o servicios ambientales que proveen las áreas naturales protegidas, sin dar nada a cambio, ¿no? Esa propuesta me parece muy interesante, tendría que analizarse sus ventajas y desventajas, ¿no? Más bien yo quisiera aprovechar, estamos hablando de las áreas naturales protegidas y tu visión que tienes sobre el país de la importancia de las áreas naturales protegidas. Ya comentabas hace rato sobre el decreto de nuevas áreas protegidas en las áreas costero marino. Hay ejemplos, y es parte de lo que quiero preguntarte, de áreas naturales protegidas en el país que son un referente para la conservación en México, de las que conoces. Sí, por supuesto, hay muchos, hay muchas. Yo creo que, mira, en primer lugar, hay que decir, las protegidas son áreas en las que el país busca conservar a largo plazo recursos y ecosistemas específicos del país. Ajá. Para impedir que se sigan deteriorando por el uso indiscriminado de toda la ciudadanía. Esos ecosistemas específicos, a veces únicos, a veces muy característicos del país, se protegen por decretos, pero el decreto es únicamente una fórmula legal. Y ahí lo que falta mucho es la acción, ahora sí, gubernamental, puede tener la acción ciudadana. Y ahí se estamos muy fallos en la parte ciudadana, creo. Ajá. Por la parte de tu pregunta, yo diría que hay muchas, por ejemplo, me viene a la mente el Valle de los Indios, en Baja California Norte, que ocupa desde la división con Baja California Sur hasta prácticamente la mitad del estado. Todo eso lo ocupa el Valle de los Indios, un área que es muy bonita, que es prácticamente, está muy poca gente que habita en la zona. Hay otras que son las islas del Golfo, que son zonas maravillosas de biodiversidad única, por ser islas. Esto está, por supuesto, siempre recordamos con mucho cariño Montes Azules, en Chiapas. Está Xiancán, en Quintana Roo. Está Calakmul, en Campeche, una de las únicas reservas que hay en el país, que es a la vez de reserva de la biosfera, un sitio de patrimonio cultural por la UNESCO, así decretado. Está también otra que tiene la misma característica que la Acapulco, es una doble protección, tanto cultural como por la UNESCO, como natural por la parte por México, que es Tehuacán, Tizatlán, en Puebla y parte de Oaxaca. Está Banco Chinchorro en Quintana Roo, Isla Pontón en Quintana Roo. Una muy interesante, que es la mariposa monarca, ¿no? En el Estado de México. Muy bien. Muchas. Muy bien. Biólogo Amado, 2018 está concluyendo, estamos a escasas 2 semanas de que concluya, y 2019 se presenta con una nueva administración federal,
con problemas que vienen arrastrándose de décadas hacia nuestro presente, con la voracidad en muchos casos del sector privado, de las empresas, de casos de falta de transparencia en decisiones estatales, referentes también al cuidado del medio ambiente. Y a nivel global nos enfrentamos en conjunto a fenómenos tales como el cambio climático y todos los factores negativos que conlleva este fenómeno. Tú hablas de nuevos impuestos, pero ¿qué hacer ante este panorama que no es nuevo, pero que se va recrudeciendo en algunos casos? En otros tal pareciera que la línea sin retorno ya se cruzó, y en otros estamos viendo que vienen situaciones muy difíciles. ¿Qué tendría que hacer el nuevo gobierno biólogo ante este panorama? Lo primero que tendría que hacer sería fortalecer esa administración con recursos. No hay ningún gobierno a las expectativas que pueda sobrevivir sin recursos económicos, sin apoyo, sin infraestructura, sin personal, sin equipo. ¿Más recursos entonces? Más, por supuesto. ¿Cuánto? Y mejor asignados. ¿Cuánto? No sé. Pero hay que hacer obviamente un estimado área por área, y son muchas. ¿Cuánto se asignó a nivel federal en esta administración a las áreas naturales protegidas? ¿Tienes el dato? No tengo el dato. Pero lo que sin duda ocurrió es que las ANP sufrieron en el pasado sexenio una gran disminución de su presupuesto, lo que pegó, por supuesto, en su administración. Y se redujo bastante. Se redujo bastante, como a la mitad. Habría que recuperar el presupuesto y incluso aumentarlo un poco más. Es una parte. Otra parte muy importante es que se deben actualizar casi todos los programas de manejo del país. Muchos son muy viejos. Voy a poner un ejemplo muy claro. En Calakmul, su programa de manejo es de los 90, del 98 al 99. Y Calakmul, por ejemplo, ahora como está su programa de manejo, permitiría el Tren Maya, por ejemplo. Y sin embargo, si se actualizara, seguramente la información que haya actualmente en cuanto a la velocidad de la zona no lo permitiría. Pero aún así, hay muchos otros ANPs que no tienen programas de manejo todavía, aunque se trataron hace muchos años. Si requiere, hay dos acciones. Uno, pues no tiene programa de manejo, elaborarlos y decretarlos. Y dos, bien actualizarlos. ¿Crees que vaya a afectar el Tren Maya de manera ostensible el equilibrio ecológico en estas zonas? ¿Perdón? ¿Crees que el Tren Maya vaya a afectar de manera ostensible a las áreas naturales protegidas que están en este trazo que se anunció? Sí, por supuesto. Mira, afecta en tres áreas protegidas muy importantes, que son la de Siancán, que es la reserva grandiosa muy importante de Pizarro. Sí. Calakmul y la otra está en Chiapas, Tabasco, es la de... ya sé el nombre ahorita. Muy bien. Barrancas Los Majitas. Sí. Estas tres autoridades se deben afectar porque aun cuando hubiera un tren que pasara junto al de Villa, tendría que ser justamente un tren confinado, es decir, enmallado, que no permitiera que personas o autos, etcétera, invadieran la ciudad. En caso de un tren confinado, eso de manera natural impediría el pase de la fauna de un lado a otro. Que hubiera pasos de fauna. Ese trazo parte por la mitad, Calakmul y Siancán. Si hubiera pasos de fauna, los pasos de fauna son una solución, digamos, muy particular, muy específica, porque la fauna no pasa solamente por un solo lado, pasa por muchos lados. Habría que ser miles de pasos de fauna. Sí. No poco. Pero los estudios de factibilidad en un momento dado pudieran aplicar y ponderar este tipo de situaciones, como los pasos de fauna y demás, y una vez que estuvieran ya estructurados estos estudios de factibilidad, no habría, supongo,
ningún impedimento para que se llevara a cabo esta obra que se anunció como la magna obra de esta administración. Sí, bueno, las nuevas oportunidades tendrían que demostrar que la diversidad es tan rica y tan única y tan importante en esa zona, no se va a ver afectada. Sí. Pero lo será. Hay, por ejemplo, junto a la carretera, actualmente que cruza de Cárcega hacia Piparros, mal, la zona de los murciélagos, es una zona que tiene miles de murciélagos, sí, que se ha visto afectada en los últimos años, cuando se construyó la carretera de Cárcega a Chetumal, por derrumbes. Porque toda la zona de la península de Yucatán es una zona kárstica, que no tiene ríos, que tiene que tener subterráneos, cuevas subterráneas, que no se afecta. Toda esa parte es una zona frágil, que se puede fracturar, y la cuestión no es bien hecha. Ahora bien, yo te digo, efectivamente, si hacen las cosas bien, podría ser factible. Pero habría que superar muchos actores técnicos y ambientales para que así fuera. Muy bien, porque esta situación se ha politizado a tal grado de que es equivalente en su momento dado cuando se mete una nueva carretera, cuando se hace el trazo de una nueva carretera y demás, se construyen puentes y esto. Doctor Ernesto Velázquez. Yo sí, aprovechar al biólogo Amado. Hay dos grandes temas polémicos en esta nueva administración. Uno tuvo que ver con, por supuesto, el nuevo aeropuerto y otro es el gran proyecto del Tren Maya, ¿no? Ambos proyectos de gran impacto social, político, económico y por supuesto en el tema ambiental juegan un papel fundamental. Desde tu experiencia, ¿crees que no hemos hecho, no se han hecho los estudios técnicos justificativos que de alguna forma garanticen la protección de estas dos grandes áreas donde se tienen proyectados estos dos proyectos? ¿Crees que hace falta información, que hace falta discutir más sus pros y contras con base a información técnica? Sí, por supuesto, muchísimo. Mira, el programa de hoy es a las protegidas, y si me quiero centrar, es que ya que el Tren Maya pues, pasa por 5 áreas protegidas federales, más otras tantas estatales, y están ahí no por casualidad, no porque están ahí porque tienen una diversidad muy importante para el país, para todo el mundo. El caso de Texcoco, el aeropuerto de Texcoco, es un aeropuerto que no estaba en ninguna ANP, no había ninguna ANP que pudiera afectar. Y sin embargo, el nuevo proyecto de Santa Lucía sí afectaría 2 ANPs estatales y afectaría el último reducto de la última parte del lago de Texcoco. Ya no queda más que el lago de Zumpango, que está exactamente junto a Santa Lucía. Bueno, ese lago, donde trae muchísimas aves, sí puede haberse afectado. Pero realmente todavía son temas de inicio, la verdad que son estudios muy completos que llevarían muchos meses, incluso años, para poder determinar con claridad y con certeza de que ambos proyectos no van a tener un impacto ambiental significativo en contra de la fauna y flora de toda la región. Muy bien. Yo no discuto la parte económica, creo que esa parte puede ser viable, esa parte no está en discusión. Sin embargo, lo que se hizo en discusión es el tema del beneficio social, que por un lado existe, y el beneficio ambiental. Muy bien. Por un lado. Muy bien. Biólogo Amado Ríos, yo te quiero agradecer esta distinción que nos haces para entablar comunicación desde San Francisco, nos dices, yo erróneamente te dije desde la Ciudad de México, pero qué gusto que estés tomando unas merecidas vacaciones, esperamos que este viaje sea para eso. Te agradecemos, como siempre, tienes este espacio en Biosfera Radio, Descubre tu Mundo, y ya te hicimos la invitación, biólogo, para que te unas al equipo de colaboradores de Biosfera Radio. ¿Qué te parece? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Agradezco a ti, Carlos Jiménez, Ernesto Velázquez, doctor, ambos amigos, camaradas de pajareadas. Yo creo que habrá que repetir en algún momento. Por supuesto. De regresar a Chiapas, ir a pajarear a otros lados. Hay una deuda de honor, biólogo. Hay una deuda de honor por ahí.
Y hay una deuda que tengo que pagar, por supuesto. Si no, yo pago mis deudas. Sí. Cuando sea, no es un problema de deuda, es un problema de gusto, de poder estar con ustedes, continuar con lo que yo les agradezco mucho la invitación. Y por supuesto, si ustedes me permiten en otro momento colaborar con Luz en la radio, con muchísimo gusto, ahí estaremos. ¿Cómo no? Pues muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, biólogo amado. Siga disfrutando sus vacaciones y esperemos que por aquí nos visites pronto para ir a la pajareada y ese pago pendiente que tienes ahí con nuestro amigo Carlos Jiménez. Estás invitado, rector. Gracias. Tomada. Muy bien, biólogo amado, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Muy bien. El biólogo Amado Ríos Valdés, desde la ciudad de San Francisco, California, para Biosfera Radio Descubre tu Mundo. Estamos llegando a la recta final, doctor Velázquez. Pues estoy plenamente orgulloso porque hemos ampliado esta red de colaboradores. Tenemos ya nuestro colaborador en El Salvador. En El Salvador, el doctor Barraza, Enrique Barraza. ¿Sí? Enrique Próximamente Barraza, el doctor Gorgonio en Ensenada. Gorgonio en Ensenada, Baja California. Sí. Norte. Ahora nuestro responsable estrella, el biólogo Amado Ríos, que por cierto, él se ha constituido en una revelación, porque él aparte de haber sido un funcionario del sector público federal, ese interés por tratar de divulgar diversos tópicos que tienen que ver con la ciencia, particularmente la biología, la conservación, la naturaleza y todo lo demás, pues él lo ha llevado a los terrenos del periodismo. Él escribe una columna muy gustada en el diario de circulación local Ultimátum. La columna se llama Ecología Humana y también pueden encontrar su punto de vista en el mismo nombre, Ecología Humana, en el canal de Biosfera 10 de YouTube, donde hay una entrega como de 14, 15 cápsulas editoriales que el biólogo Amado Ríos Valdés grabó durante algunos meses. Así es, y están disponibles para todo el público. Hace un análisis bastante serio del tema ambiental. Muy bien. Doctor Ernesto Velázquez, llegamos al final de esta emisión especial. Sí, no, ya se fue, aparte ya se está yendo el año, doctor. Es nuestro último programa en vivo. El último programa en vivo, pero no quiere decir que nosotros no vayamos a regresar el próximo año, la segunda semana de enero, doctor. Para el próximo 18 tenemos una emisión que va a ser grabada. Sí, tenemos que decirlo. Es una emisión grabada donde vamos a hablar del Museo de Zoología con el biólogo Manuel Anzueto, que nos permitió invitarlo. A quien queremos enviar un cordial saludo también a Fabi Maza. Fabiola Maza. Que se estrenó como mamá, segunda vez. Segunda vez está... Una bella nena. De su nena, por ahí le mandamos un abrazo, un saludo. ¿A quién más quiere saludar, doctor? Porque ya se nos va el año. Se nos va el año. Ya se nos va el año, doctor. Ya no lo alcancé. Ya. ¿A quién quieres mandar un saludo? ¿Hasta dónde? Se me enchina la piel en un año más, tan rápido. 2018 se fue. A Yucatán, a los colegas de allá. Fue fugaz este espacio. Por supuesto, un saludo a toda la sociedad ictiológica mexicana, ¿no? A todos los colegas vinculados con el tema ambiental y a toda la biologada. Y 2018 fue un buen año para la biología, al menos en el estado de Chiapas. Muchos eventos académicos donde participaron distintos colegas, pero también ha sido un año crítico en el tema ambiental, ¿no? Ya muchos países, muchos colegas se han pronunciado en temas del calentamiento global. Casi no hay retorno y empezaremos a vivir ya las consecuencias drásticas del calentamiento global porque se ha discutido mucho de sus impactos sobre la naturaleza, sobre la sociedad y no hemos querido hacer caso. Muy bien. Yo me quiero despedir con una reflexión que ustedes han escuchado de mi boca en múltiples ocasiones, pero que espero no se convierta en el epitafio de una sociedad que se ha distinguido por su apatía, por su indiferencia, por su voracidad depredadora con los recursos naturales y su entorno. Es una reflexión de la tribu ya desaparecida de los indios Creek, norteamericana, que dice así: el día que el último árbol sea talado, el día que el último pez sea apresado, el día que el último río se seque, ese día nos daremos cuenta los seres humanos que el dinero no se puede comer. Mi nombre es Carlos Jiménez. Ernesto Velázquez. Pásenla bien.
Ese día no lo vamos Hemos a ver. concluido un viaje fantástico. No, nosotros no, Nosotros no, la tus divulgación nietos de la sí. ciencia, No, la naturaleza, el ser la humano no lo va a ver. conservación y el periodismo ambiental a través de Porque el día que Biosfera el último Radio. sea apresado y el último árbol Se ha talado. sea talado, Medio ambiente. el ser humano se habrá extinguido Biodiversidad. mucho No, antes. no creo, te voy a decir por qué. Porque la tecnología de una u otra manera va a permitir que pequeños núcleos de población pudieran sobrevivir de manera muy controlada. Hay muchos postulados al respecto, y aunque en la superficie de la Tierra pudiera haber una cuestión apocalíptica como tipo Hollywood, muy probablemente en construcciones, comunidades hechas por el ser humano, pudiera sobrevivir algunos, no sé si decenas, lustros o cientos de años, el ser humano bajo condiciones muy críticas, controladas, pero no creo que terminara la especie como tal, doctor. No lo sé, doctor, yo soy Piscis, soy muy idealista. Pero ¿qué le digo? Bueno, después de este debraye cósmico, El día que el último árbol sea talado, el día que el último gol se ha metido en la portería de los... ¡Qué cosa tan fea, doctor! Nos podemos permitir perder con cualquier equipo, menos con el cochino América. Lo digo así, cochino América. ¿Cómo se atreve a meternos 6 goles a los... nos vemos con el Cruz Azul próximo jueves. No, el Cruz Azul ya tuvimos una plática, va a ganarle a la América. Va a ganarle a la Usted América. dejó su camisa de los Pumas y le va a Cruz No le voy a Cruz Azul. Le fui mucho tiempo al Cruz Azul, pero los Pumas me llegaron al precio, entonces cambiamos de franquicia, doctor. Pero yo le sigo yendo a los Pumas en las buenas y en las malas. ¿Algo más que quiera usted agregar? Ya, sí, ya tan seco. Siempre. ¿Algún lugar del planeta Tierra que quiera mandar a Madagascar, por ejemplo? Nos están escuchando los pingüinos de Madagascar. Muy bien. Felices fiestas. Agarren la onda, señores. De veras, miren, no nos cuesta nada. Es una cuestión de simple decisión. Decidir qué queremos hacer con el siguiente segundo de nuestra existencia particular. Entonces ustedes deciden si le aprietan el acelerador al carro, si tiran la basura, si se pasan el semáforo, si se olvidan de cualquier cosa y muy chepanecos, pero les viene valiendo gorro lo que les suceda a sus congéneres. Pues es que es la verdad, doctor, la verdad. Es una anarquía total la que se vive en las ciudades y demás. Entonces, es cuestión de nosotros, una cuestión propia. Entonces, paz para todos. Bye, doctor. Feliz Navidad. Próspero año nuevo para todos. Sí, muy bien. Radio escuchas. Sí, vámonos. Muy bien, vámonos. Bye. Próximo Adiós. año.